A 14 días de su desaparición, es que citaron a toda su familia. Hace instantes ocurrió esto, la notificación de la Prefectura Naval Argentina, allí como auxiliar de la justicia, por orden del Juzgado Federal de Corrientes, citando a la familia para una declaración testimonial por el momento. Así es, recordemos, Pócer Penso y de Guzmán, quien es la jueza y también el fiscal, solicitaron esta medida y como vos bien señalaste y lo dijo también su abogado, es hasta ahora testimonial, no va a ser solamente a ellos, va a ser a todas las personas, claramente no las que están detenidas, sino estoy hablando de las que están por fuera de esta situación, van a ser llamadas a declarar en la misma situación y también personas cercanas al entorno de Loan. Estamos hablando, por ejemplo, el marido de Camila, que dicen que estaba en Goya, pero muchas de las personas y los familiares la empezaron a nombrar. También, por ejemplo, la hermana del tío político de Loan. ¿Por qué la van a llamar a declarar? Por los dichos que estuvo en los medios de comunicación. Esto de que debía plata, de que estaba en las drogas, de que no duda que... Benítez. Exactamente. Bueno, Benítez habló es, la hermana y básicamente dijo todas esas cosas. Entonces, a ver, del escenario, los cuatro más complicados son Pérez y Cayaba, que vivían además un bienestar o un pasar diferente totalmente a la mayor parte de los de 9 de julio, tienen varias propiedades, se fueron de ahí rápido a ver el partido cuando se habían enterado hace instantes por Benítez y por su mujer, que había desaparecido el menor. Por supuesto que por ahora no tienen ningún elemento que los comprometa porque ellos se encargaron o estacionaron los autos. Primero se fueron de la camioneta, después se fueron con el auto a Corrientes y luego allí al Chaco por una transacción económica. Pero Benítez tiene dos antecedentes formales. Uno por abigeato, el tío no político de Loan. Uno por abigeato y el otro por tenencia de droga para consumo, que finalmente fue cumplido. Claro, su hermana la acusa de un montón de otros delitos, pero la hermana Ana, que habló y dijo, mi hermano es el peor prácticamente, algunos señalan que tiene algún déficit cognitivo. Sin duda, pero a ver, más allá que han dicho eso, la tienen que llamar a declarar por las cosas que dijo. Entonces todo esto se va a hacer. También se van a volver a peritar los automóviles. Estamos hablando de la Ranger y del 4K, esos que vimos a través de distintas cámaras de seguridad. ¿Por qué van a hacer esto? No porque no le crean a los perros, que suelen ser en ese aspecto, obviamente junto con sus guías, una prueba muy certera, sino porque, por ejemplo, ya hay duda en esos famosos 80 metros que Loan llegó a hacer desde la salida de la casa de su abuela o no, según lo que declara. Vos decís que hay un momento en el que se acerca a la tranquera, cuando él dice, según los chicos que estaban con él, que declararon en cámara Gesell, que él dijo, le voy a llevar naranjas a mi mamá, y ahí es cuando desaparece la escena. Exactamente. Benítez es el que avisa, desapareció Loan, que estaba en cuero, que estaba un poco eufórico, bueno, que tiene estos antecedentes, y en ese momento la historia se asemeja, por el punto ciego al que se refieren las autoridades nacionales del gobierno nacional, a lo que pasó con Sofía Herrera. Sin dudas es justamente eso. Y por otro lado también, Maciel es una de las personas que están investigando y muchísimo. ¿Quién es el policía, el efectivo policial que aparentemente, y ya lo vimos a través de distintas situaciones, desvió la investigación? ¿Por qué? Porque hasta el momento está como encubridor. Pero ¿qué pasa? Primero que tiene varios antecedentes, ya los pudimos comprobar, hasta de abuso con una persona subordinada que tenía, vamos a decir, sí, que tenía bajo su cargo un efectivo policial, exactamente, de una denuncia realizada y comprobada, y bueno, por eso lo trasladaron del lugar y demás. Pero por otro lado, yendo a lo que es la investigación, están empezando a ver desde qué momento empezó a desvirtuar esta investigación, porque no solamente puede ser un encubridor, sino puede ser parte de esa famosa banda, por decirlo de alguna manera, organizada para llevarse a Loan. Es más, empiezan a ver el botín. Nosotros tenemos una foto de ese famoso botín que encontraron a 3 kilómetros de donde sucedieron los hechos. Y claro, los perros en realidad no lo identifican a Loan. Mira, este es el botín, ¿sí? Es un botín de color verde que a través de las declaraciones tanto del padre y de la madre pudieron identificar que era de Loan. Dijeron que estaba con una remera negra que decía Messi, que estaba con un pantaloncito y esos botines. Claro, ahora lo encuentra ya sea la Audelina o el comisario, porque ahí hay un entredicho. Pero ¿cómo llegan a obtener eso si en realidad el nene no estuvo en esos 3 kilómetros? Si lo plantó él, no es solamente un encubridor. Eso es lo que se está planteando la justicia federal. Quiere decir que alguien se lo dio y él lo terminó colocando ahí. Entonces ya no es tan encubridor, sino que forma parte de una situación aún más tremenda de lo que estamos hablando. La ventana de las 2:30 hasta las 4:30, o de 2:25, en la que desaparece Loan, es una incógnita. Totalmente.
junto con el lugar donde supuestamente los extraños se pierden, ¿no? Sí. Ese punto ciego donde ni la justicia, ni las fuerzas federales, ni los investigadores pueden entender qué pasó con Loan, que desapareció literalmente. Totalmente. Paradójicamente, o como si querés darle un dato, cuando van al pueblo se corta la luz. Digo, un pueblo tranquilo, en donde los chicos andaban solos, ¿viste? Catalina vivió toda su vida en ese paraje, el Algarrobal, lleno de algunos perros que ladran cuando pasa alguien, al lado de una tapera, con un excusado, bueno, con todo lo que ya nos mostró Esteban Trebuch en esa recorrida, en un lugar bien lejos de todo, pero con mucha tranquilidad, donde nadie imagina una trama criminal para llevarse a Loan. Bueno, hoy la justicia federal es la que tiene el caso, bajo la presunción de una trata de personas, por eso interviene la justicia federal, y también la política se mete, porque muchos dicen, claro, desde Corrientes se quieren sacar el caso de encima para que el delito no quede en la provincia, sino que se trate de algo federal. En cualquier caso, lo que las autoridades del gobierno nacional que enviaron o que acompañaron a Patricia Bullrich con sus especialistas están diciendo es, empecemos de cero. ¿Se perdió tiempo? Ok, empecemos de cero. Repasemos todo desde ese lugar donde se inició esta historia, y repasar todo significa que todos vuelvan a declarar y que se le vuelva a tomar indagatoria a los detenidos, si es que allí hay un pacto de silencio, y que eventualmente se les ofrezca algún tipo de recompensa judicial frente a una pena muy alta por este tipo de delitos, para que abran la boca, para que digan algo, para que rompan este supuesto pacto de silencio que tienen entre todos. Sin dudas. ¿Y qué están haciendo justamente con esto? Por ejemplo, enviarlos a más de 1000 kilómetros de su casa, de su lugar, de su entorno familiar a cada uno de los detenidos. Es más, algunos de los acusados presentaron habeas corpus que rechazó en el día de hoy la justicia federal. ¿Por qué? Por ejemplo, el propio policía, ¿no? Exactamente, Maciel. Y también ahora hizo uno Pérez. ¿Por qué esto? Porque obviamente lo que quieren es que se quiebren y que de esta manera alguno diga algo. Porque, a ver, si Loan se perdió, ¿por qué deciden no hablar ninguno de ellos? Entonces, eso es obviamente lo que le genera mucha duda a la justicia federal, teniendo en cuenta que por ahora está en averiguación de ilícito. Eso no nos tenemos que olvidar. ¿Que puede cambiar de un segundo a otro? No hay dudas. Pero ahora está en averiguación de ilícito porque están viendo todas las hipótesis posibles para determinar qué es lo que pasó con Loan. Suponiendo que hubo un pacto de silencio, que los 6 detenidos saben qué pasó con Loan. Si ocurrió en ese lugar, ¿no? En el pasaje Algarrobal, donde vive Catalina desde que nació prácticamente, tiene 87 años. Sí. Ella sabía, el padre sabía, bueno, estos también son interrogantes, porque salvo que ellos sean también víctimas de la historia, tanto José, su papá, que fue los kilómetros necesarios con el hijo, con Loan, por primera vez a llevarlo a la casa de su abuela, como Catalina, que de repente había preparado una sopa de gallina y cuando vio la cantidad de invitados tuvo que matar 2 gallinas más. Contamos estos datos para, de algún modo, mostrar esta escena, que también las imágenes son descriptivas al dar cuenta de un lugar en donde esto es muy extraño. Gente ruda, gente de campo, gente que tiene un lenguaje más bien económico, que no utiliza tantas palabras, que probablemente no lo necesite, que tiene un mundo simbólico muy ligado con las creencias, que el 13 de junio es un día clave porque no solo es el día del Santo de Padua, que justamente nació en Padua, en Italia, en 1231, sino porque ese día también se celebra en el rito Umbanda el día de San Antonio Exú o de la Pompa Gira. Sí. Y todo esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque los especialistas también dicen, guarda, que en 2006, a menos de 100 kilómetros, secuestraron a Ramoncito y lo mataron en un ritual. Y el que pudo decodificar toda la historia se llama Umberto Micheli, un antropólogo de la Universidad de Misiones que empezó a recolectar los puntos cardinales en donde aparecían fetos y había antecedentes para detener a quienes están condenados hoy a cadena perpetua. Son 10 los responsables de aquel crimen, que eran de los más importantes del poder de Mercedes Corrientes. Entonces, toda esta historia son como elementos que ayudan a explicar un presente en donde pasaron 14 días y Loan parece haber desaparecido como por arte de magia. Hoy, lo último que te digo, ni siquiera es el 13 que van a empezar a investigar, sino desde el día anterior. ¿Por qué? Porque está la famosa invitación que se pudo ver a través de, por ejemplo, mensajes de Laudelina hacia Caillaba, en donde básicamente
lo que hace es decir que su madre la está invitando a justamente a comer ese famoso guiso de gallina. Entonces, todo eso lo empiezan a investigar ahora. ¿Por qué? Porque recién ayer pudieron obtener los celulares. Claro. Es realmente insólito que todas las personas que estaban en ese lugar, casi 50%, seguían manejando su teléfono celular como si nada ocurriese, cuando estamos hablando de la desaparición de un nene de tan solo 5 años y que no se sabe absolutamente nada. Entonces, va a ser fundamental volver al día anterior y ver también quién armó ese almuerzo y quiénes sabían y quiénes no y por qué fueron a ese lugar. Excelente, Jenny. Vamos al Congreso. Allí está Carla Ricciotti con el diputado Rodrigo de Loredo.